El sol implacable, una fragua sin misericordia, castigaba el dosel denso, convirtiendo cada respiración en un jadeo laborioso. El sudor, espeso y ardiente, tallaba surcos a través de la suciedad en sus rostros, borrando los límites de un mundo ya distorsionado por el agotamiento. Para las soldadas islandesas del Escuadrón de Reconocimiento, este tramo implacable del Pacífico era un crisol. Cada hora que pasaba, un testimonio de su resiliencia en declive. Su misión, susurrada en tonos apagados semanas atrás en una sala de reuniones estéril, a miles de kilómetros de distancia, ahora parecía una broma cruel, tragada por completo por el aire húmedo y sofocante. La capitana Elara Jónsdóttir, sus ojos, generalmente de un azul glacial tranquilo, ahora entrecerrados contra el resplandor, examinaba el horizonte. El vasto e indiferente océano se extendía, una extensión brillante de azul y verde, sin ofrecer consuelo, solo un recuerdo abrumador de su aislamiento. Su escuadrón, una unidad cohesionada forjada en los vientos gélidos de su tierra natal, estaba siendo llevado a sus límites absolutos. La soldado Solveig Magnusdóttir, generalmente rápida con una broma sarcástica, mordía un labio seco, su estómago un redoble de tambor hueco de hambre. La sargento Brynja Olafsdóttir, la estoica médica de la unidad, verificaba meticulosamente un mapa gastado, su frente fruncida por el peso de su precaria posición. Y la soldado Katla Eiríksdóttir, la más joven, miraba fijamente el abrazo opresivo de la selva, los verdes vibrantes, una burla a su esperanza desvanecida. Sus suministros estaban críticamente bajos, raciones reducidas a meras migajas, agua cuidadosamente racionada, gota a gota preciosa. Cada crujido en la maleza, cada grito distante de un pájaro era amplificado, una amenaza potencial en esta tierra que no era suya, una zona en disputa donde las lealtades cambiaban como la marea del océano. Estaban aisladas, un minúsculo y vulnerable punto de desafío en un mundo hostil e indiferente. Entonces apareció, no con un estruendo o una advertencia, sino con una quietud casi sobrenatural, un paquete rústico, verde oliva, aparentemente caído del cielo o dejado por alguna mano invisible, yacía anidado entre las raíces de una colosal higuera de Bengala, sin paracaídas, sin marcas de identificación aparte de la lona áspera. Era una anomalía, un insulto a la planificación meticulosa que generalmente gobernaba su existencia. Un silencio colectivo cayó sobre el escuadrón, más pesado que la humedad. Elara levantó la mano, una orden silenciosa de cautela. Alto. Su voz era un susurro bajo, seca, pero firme. Brynja, siempre vigilante, avanzó, rifle en mano, su mirada recorriendo la selva circundante en busca de cualquier señal de movimiento, cualquier brillo de metal que pudiera delatar a un francotirador. Pero no había nada, solo el zumbido opresivo de los insectos y el suspiro rítmico y distante de las olas. Solveig, su hambre una bestia que roía, miraba el paquete con una mezcla de pavor y deseo desesperado. «¿Qué es, capitana?», susurró, la pregunta flotando pesada en el aire. Brynja alcanzó el paquete, tocándolo cautelosamente con el cañón del rifle. Era sorprendentemente pesado. Se arrodilló, sus dedos rozando la tela áspera. Sin cables trampa, sin trampas obvias. Miró a Elara, su expresión sombría. «Pero es nuevo, demasiado limpio». Elara se acercó lentamente, sus sentidos gritando en alarma. «Ábrelo». Con movimientos cuidadosos y deliberados, Brynja cortó la lona. Dentro, anidados entre algo de material de embalaje, había varios pequeños paquetes sellados al vacío. Su empaque era austero, utilitario, adornado con caracteres y símbolos desconocidos, japoneses, raciones militares. Las palabras las golpearon como un puñetazo físico. «¿Japonesas?», Katla jadeó, un temblor en su voz. «¿Aquí? ¿Ahora?». Elara tomó uno de los paquetes. El plástico era grueso, industrial, el contenido un misterio. Un pequeño sol naciente estilizado estaba impreso en la esquina, inconfundible. Su mente se disparó, tamizando posibilidades, cada una más perturbadora que la anterior. Su inteligencia no indicaba presencia japonesa tan profunda, ni líneas de suministro conocidas. Esto era totalmente inesperado.
¿Un truco? La voz de Solveig estaba tensa. La sospecha en conflicto con un impulso primal. ¿Una operación psicológica? ¿Intentando desorientarnos? Brynja examinó el paquete atentamente, sin señales de manipulación. Los sellos están intactos, pero es ajeno. Levantó un pequeño bloque rectangular, su superficie lisa y no identificable. ¿Qué es este material? El aspecto de primera vez amplificó su miedo. Estas no eran las raciones familiares, insípidas pero seguras, con las que habían entrenado. Esto era extranjero, extraño, de un adversario potencial. El olor, incluso a través del plástico sellado, era sutilmente diferente. Una mezcla de especias y texturas que sus paladares nunca habían encontrado. Era una variable desconocida, un campo minado culinario en un paisaje ya peligroso. Podría estar envenenado, murmuró Katla retrocediendo ligeramente. O simplemente una broma de mal gusto, replicó Elara, aunque su voz carecía de convicción. Sus ojos escanearon la selva de nuevo, una punzada de malestar deslizándose por su espalda. Esto no era aleatorio, nada era aleatorio aquí. ¿Pero por qué? ¿Quién nos dejaría raciones? ¿Y por qué japonesas? El dilema era austero, brutal en su simpleza. Estaban muriendo de hambre, sus cuerpos gritando por sustento. Cada músculo dolía, cada pensamiento estaba nublado por el vacío que roía sus estómagos. Pero comer estas raciones desconocidas, estos regalos de una mano invisible, podría ser una sentencia de muerte, un veneno lento y agonizante, un agente biológico sutil, o simplemente una forma de rastrear sus movimientos, de marcarlas para una emboscada. Elara apretó la mandíbula. Su responsabilidad pesaba mucho, una carga abrumadora. Miró los rostros de su escuadrón, delgadas y cansadas, pero resueltas. La miraban en busca de respuestas, de orientación. El calor implacable las presionaba. La selva parecía contener la respiración esperando. Las raciones inesperadas yacían delante de ellas. Un enigma silencioso y amenazante. Su supervivencia dependía no solo de encontrar comida, sino de descifrar la verdadera intención detrás de esta extraña y perturbadora entrega. Era un salvavidas, un acto desesperado de bondad inesperada de un aliado desconocido, o era algo mucho más siniestro, una trampa mortal diseñada para quebrar su determinación y exponer su posición. La pregunta flotaba en el aire denso y húmedo, un peso sofocante que presionaba sus nervios ya tensos. La mirada de Elara recorrió a su escuadrón, cada rostro un espejo de la misma incertidumbre desesperada. La inanición era una muerte lenta y agonizante, y el veneno, una muerte rápida y aterradora. La elección, si es que se podía llamar así, era sombría. «Brynja», ordenó finalmente Elara, su voz apenas un susurro, pero que cortó el silencio con el filo de la autoridad. «Inspecciónalos. Cada paquete, cada costura, cada etiqueta. Busca cualquier cosa, lo que sea». Brynja, siempre profesional, asintió, su mandíbula apretada. Arregló meticulosamente las raciones en un poncho limpio y desechado. Sus dedos enguantados, generalmente hábiles para remendar heridas, ahora se movían con la precisión de un experto en desactivación de bombas. Olió cada paquete, su nariz aguda de médica buscando olores químicos. Pasó los pulgares por los bordes, sintiendo pinchazos, nuevos sellados o imperfecciones sutiles. Katla, sus ojos más jóvenes y perspicaces, se inclinó, ayudando a Brynja, señalando un color ligeramente desvanecido en una etiqueta, un pliegue minúsculo en otro. Solveig, mientras tanto, caminaba en un círculo apretado. Su hambre era un tormento visible. Sus ojos saltaban entre los paquetes examinados y los rostros de sus compañeras. «Parece material militar estándar», informó Brynja después de varios minutos tensos, su voz inexpresiva. «Los sellos son de grado de fábrica, sin pinchazos, sin residuos extraños. La impresión en el empaque es consistente. Son MREs japoneses o su equivalente. Parece un paquete variado. Arroz, pescado, algún tipo de guiso». Levantó un paquete, su contenido una mezcla turbia y poco apetitosa. Pero eso no significa que sea seguro. Puede ser un lote específico. Podría ser cualquier cosa. «Estamos sin opciones, capitana», intervino Solveig, su voz ronca. «Nuestras raciones de emergencia se han agotado
Si no comemos, no duraremos más de 48 horas en este calor. Ya estamos viendo signos de deshidratación grave y deficiencia de nutrientes. Elara sabía que Solveig tenía razón. El calor era implacable, agotándolas, nublando su juicio. Sus cuerpos gritaban por combustible. Pero el riesgo... Un paquete, decidió Elara, su voz firme, cortando la creciente ansiedad. Brynja, elige uno, el más inocuo. Lo probaremos. Lentamente. Brynja seleccionó un paquete etiquetado con lo que parecía ser una mezcla de verduras y arroz. Lo abrió cuidadosamente con su cuchillo de combate. Un aroma débil y desconocido exhaló, sabroso, con un toque de algo dulce, casi terroso. No era desagradable, pero era ciertamente ajeno. Katla retrocedió ligeramente, su estómago revolviéndose con el olor extranjero. ¿Quién va a ser la conejillo de Indias?, preguntó Solveig, un humor sombrío en su tono. Yo lo haré, declaró Elara sin dudar. Su responsabilidad era absoluta. No podía pedirle a su escuadrón que hiciera lo que ella no haría. Brynja colocó cuidadosamente una pequeña cantidad en una hoja limpia. Elara la tomó, examinando el arroz pálido y brillante y las verduras oscuras. Dudó por un instante, una oración silenciosa formándose en sus labios. Luego se la llevó a la boca. El sabor fue inesperado. No era malo ni abiertamente delicioso, sino sorprendentemente complejo. Una mezcla de soja, jengibre y algo que no podía identificar. Estaba tibio, a pesar del calor ambiental, y la textura era suave, reconfortante. Su cuerpo, hambriento y cansado, respondió inmediatamente. Una descarga de algo parecido al alivio. Masticó lentamente, deliberadamente, esperando cualquier reacción adversa. 1 minuto pasó, luego 2. Nada, ni ardor, ni sabor metálico, ni mareo repentino. ¿Y bien?, exigió Solveig, sus ojos abiertos por un hambre desesperada. Elara tragó. Es comida, comestible. Dio otro bocado, un poco más grande. El miedo inicial comenzó a retroceder, reemplazado por una cautelosa oleada de esperanza. Sabe bien. Un suspiro colectivo de alivio, débil pero palpable, recorrió el escuadrón. Brynja, aún vigilante, monitoreó a Elara de cerca, verificando su pulso, sus pupilas. Ninguna reacción inmediata, capitana. Pero tenemos que esperar. Horas incluso. No tenemos horas, replicó Solveig, sus ojos fijos en las raciones restantes. Necesitamos movernos, y necesitamos energía. Si estuviera envenenado sería de acción rápida, ¿no? Algo para incapacitarnos rápidamente. Elara consideró esto. Solveig tenía razón. Un veneno de acción lenta sería menos efectivo en su actual situación táctica. De acuerdo, cedió. Cada una de nosotras toma uno. Porciones pequeñas. Nos monitoreamos unas a otras. Si alguien siente algo, cualquier cosa, repórtenlo de inmediato. Nada de heroísmo, ¿entendido? Un coro de «entendido, capitana» siguió. El hambre voraz, temporalmente contenida por el miedo, ahora avanzaba. Con renovada cautela, pero también una urgencia desesperada. Cada una seleccionó un paquete. El rasgar del plástico, la liberación de los aromas extranjeros, llenó el aire de la selva. Comieron lentamente al principio, cada bocado un experimento cuidadoso, una apuesta contra lo desconocido. Pero a medida que los minutos se estiraban en lo que parecía una eternidad y ningún efecto secundario se manifestaba, una frágil sensación de seguridad comenzó a florecer. El hambre, una fuerza primal y abrumadora, comenzó a ganar. Los sabores, aunque extraños, eran sorprendentemente apetecibles. Katla, inicialmente vacilante, encontró un paquete de lo que parecía ser una pasta dulce de frijol rojo, y para su sorpresa fue una bienvenida descarga de azúcar. Solveig devoró una sabrosa mezcla de pescado y arroz, sus ojos cerrándose en éxtasis momentáneo. Incluso Brynja, siempre la pragmática, admitió que el guiso tipo curry era más satisfactorio que su habitual comida insípida. Por un momento fugaz, el calor opresivo, el aislamiento, la amenaza constante, todo pareció desvanecerse en el fondo. Solo existía el acto simple y profundo de comer, de nutrir sus cuerpos agotados, una falsa sensación de seguridad, tal vez, pero poderosa, no obstante. Comenzaron a comer más libremente.
El miedo a lo desconocido temporalmente eclipsado por el alivio puro e innegable del sustento. Mientras la soldado Katla doblaba meticulosamente el envoltorio de plástico vacío de su pasta de frijol rojo, preparándolo para el descarte adecuado, con el fin de no dejar rastro, sus dedos rozaron algo rígido, algo no natural, dentro de los pliegues del empaque. No era parte del MRE en sí, ni era el paquete absorbente habitual que se encuentra en las raciones. Su frente se frunció. Desdobló el envoltorio aún más. Sus ojos perspicaces, que generalmente examinaban el movimiento enemigo, ahora enfocados en esta minúscula anomalía. Escondido bajo una delgada capa laminada del envoltorio, casi imperceptible contra el diseño utilitario, había un pequeño trozo de papel firmemente doblado. No era más grande que su uña, hecho de un material fino, casi translúcido, diferente al empaque de la ración. Su corazón, que acababa de empezar a desacelerarse del estrés inicial, ahora aceleró el ritmo. La paz frágil que se había asentado sobre el escuadrón se hizo añicos instantáneamente. «Capitana». Y la voz de Katla, un susurro tenso, perforó el aire húmedo, sacando a Elara de su cautelosa ensoñación. Todos los ojos se volvieron hacia la soldado más joven, que sostenía el minúsculo trozo de papel doblado como si fuera un insecto venenoso. La paz frágil, comprada con un bocado de sustento extranjero, se hizo añicos. El silencio opresivo de la selva parecía presionar, amplificando el repentino golpeteo de sus corazones acelerados. «¿Qué es eso?», exigió Elara, su compostura reemplazada instantáneamente por una inquietud escalofriante. Se arrodilló junto a Katla, su mirada fija en el minúsculo artefacto. Era, de hecho, un trozo de papel, no mucho más grande que un sello de correos, doblado con una organización casi obsesiva. Su textura era más fina que cualquier papel que llevaran, casi como papel de arroz, pero con una sutil resiliencia. Katla, sus dedos temblando ligeramente, lo desdobló cuidadosamente. Reveló una serie de símbolos intrincados, dibujados a mano. No eran caracteres japoneses, ni algo reconocible de sus informes de inteligencia. Parecían casi orgánicos, como olas estilizadas, o tal vez una serie de islas interconectadas. También había unos pequeños puntos, colocados con precisión, casi imperceptibles. «Estaba en el envoltorio, capitana», explicó Katla, su voz aún débil por la conmoción, escondido bajo la capa laminada, casi como un fondo falso. Sentí algo duro cuando lo estaba doblando. Brinja agarró el envoltorio, sus ojos de médica ahora examinando los otros paquetes desechados en busca de compartimentos ocultos similares. Solveig, su hambre olvidada, se inclinó, su frente fruncida por la confusión y la renovada sospecha. «¿Qué diablos es eso? ¿Un dibujo de niño?» «No», dijo Elara, su voz baja. «Esto no es aleatorio. Mira la precisión. Alguien puso esto aquí, deliberadamente». Tomó el papel de Katla, su pulgar trazando los extraños símbolos. El calor, que se había retirado momentáneamente con el acto de comer, ahora parecía intensificarse, presionándolas con renovada ferocidad. Esto no era solo comida. Esto era un mensaje, y los mensajes en este entorno rara vez eran buenas noticias. ¿Podría ser una trampa? Solveig expresó el miedo que las agarraba a todas. ¿Un dispositivo de rastreo? ¿Una señal codificada para una emboscada? «Es demasiado pequeño para un dispositivo», replicó Brinja, examinando el papel con una lupa de su kit de campo. «Solo papel. Y tinta negra, muy precisa». El escuadrón se reunió, su inteligencia combinada, ahora enfocada en esta única y desconcertante pista. Su alivio inicial por las raciones comestibles se había evaporado, reemplazado por un misterio mucho más potente y aterrador. ¿Quién les dejaría raciones japonesas solo para esconder un mensaje cifrado dentro? ¿Y por qué? «Vamos a analizarlo», ordenó Elara, su mente ya cambiando de marcha, pasando de la supervivencia al descifrado. «Brinja, ¿algún entrenamiento lingüístico aparte de islandés e inglés?» «Algo de alemán, capitana, y ruso básico para fines de inteligencia. Nada como esto». Brinja gesticuló hacia los símbolos. «Katla, tus habilidades de fotografía y observación, ¿qué ves? ¿Algún patrón? ¿Alguna imagen oculta?» Elara se volvió hacia Solveig.
Tus mapas tácticos. ¿Alguna de estas formas se asemeja a la topografía local? Solveig desdobló sus mapas rasgados y manchados de agua. Comparó los símbolos en el papel con las costas irregulares y el interior denso de las islas cercanas. Algunos de estos parecen formas terrestres, capitana. Estas líneas sinuosas podrían ser corrientes o un sistema de arrecifes, y estos puntos, señaló un grupo de 3 puntos en el papel, podrían ser marcadores. ¿Para qué? No lo sé. Katla, mientras tanto, sostenía el papel a contraluz, luego lo volteaba, sus ojos entrecerrados en concentración. La tinta no es solo negra, capitana. Hay un brillo débil, casi metálico, pero no del todo. Y mire el grosor de las líneas. Algunas son más gruesas, otras son más finas, como un trazo variado. «Un mapa, tal vez», reflexionó Elara, su mirada oscilando entre el papel y el mapa físico. Pero si es un mapa, está altamente estilizado. ¿Y qué son estos otros símbolos? Este parece un pájaro en vuelo, y este como una lanza rota. El sol comenzó su lento descenso, pintando el cielo en tonos ardientes de naranja y púrpura, pero la belleza se perdió para ellas. El crepúsculo inminente solo añadía otra capa de urgencia a su tarea. Se estaban quedando sin tiempo, y cada minuto dedicado a descifrar este enigma era un minuto más cerca de cualquier peligro desconocido que presagiaba. Los puntos, señaló Brynja, no son solo puntos. Están ligeramente elevados, casi como braille, pero muy pequeños, muy irregulares. Intentó presionarlos, frotarlos, pero no pasó nada. ¿Podría ser una secuencia? ¿Un código basado en el número de puntos en un patrón? Elara negó con la cabeza. Demasiado complejo para un simple cifrado de campo, a menos que sea un punto de entrega preestablecido. Pero no tenemos contacto aquí, estamos solas. La comprensión la golpeó con renovada fuerza. Este mensaje no era para ellas específicamente, a menos que se supiera su presencia, lo que era un pensamiento aún más aterrador. O era un mensaje destinado a otra persona, y ellas lo habían interceptado. ¿Y si es una advertencia?, sugirió Katla, su voz apenas audible. ¿Una advertencia de alguien que sabe que estamos aquí, pero no puede ayudarnos directamente? ¿O alguien que quiere ayudarnos?, replicó Solveig, un atisbo de esperanza en sus ojos, rápidamente extinguido por la sombría realidad. ¿Pero por qué raciones japonesas? ¿Y por qué tan cifrado? El suspenso intelectual aumentaba con cada minuto que pasaba. Estaban lidiando con un idioma desconocido, un remitente desconocido y un propósito desconocido. El calor del Pacífico seguía drenando su fuerza. Sus mentes ya cansadas por días de vigilancia y privación. Sin embargo, este nuevo rompecabezas encendió un tipo diferente de energía, una necesidad desesperada de entender. Elara recordó un breve módulo en su entrenamiento avanzado sobre métodos de comunicación no convencionales. Se centró en el símbolo de pájaro en vuelo. ¿Y si estos no son solo símbolos, sino pictogramas, representando conceptos, no palabras? El pájaro, libertad, escape, un mensaje entregado. ¿Y la lanza rota?, añadió Brynja. ¿Derrota, rendición o una alianza rota? Un sonido repentino y distante las hizo congelar. El ruido débil de una aeronave propulsada por hélice, lejos pero innegablemente presente. Intercambiaron miradas rápidas y aterrorizadas. Su posición se suponía que era secreta. Esta era una zona en disputa, pero un avión de patrulla enemigo tan lejos en el interior era altamente inusual. Elara rápidamente cubrió el mapa y el papel con el poncho. «Todas a cubierto, silencio. Brynja, prepárate para acción evasiva». El avión pasó por encima, su zumbido desvaneciéndose en la distancia, dejando atrás un sentido aún más profundo de vulnerabilidad. Reforzó su urgente necesidad de respuestas. Este mensaje, fuera lo que fuera, podría ser su único camino de salida o su ruina final. ¿Sabes también si es el zumbido de la aeronave? Se desvaneció en el silencio opresivo, dejando atrás una quietud aún más profunda, pesada de temor no hablado. Elara esperó, contando lentamente hasta 60, sus oídos atentos a cualquier sonido persistente, cualquier eco de su paso. Cuando solo el zumbido incesante de la selva permaneció, bajó la mano. «De acuerdo, vuelvan al trabajo». Su voz era sombría, agudizada por el cuasi accidente.
No tenemos tiempo para distracciones. Este mensaje es nuestro salvavidas o el cebo en una trampa. Necesitamos saber cuál. Brinja extendió cuidadosamente el pequeño papel en el poncho de nuevo, su lupa brillando en la luz moteada que se filtraba a través del dosel. La tinta, murmuró. Katla tenía razón. No es estándar. Hay un ligero brillo metálico, casi como mica triturada. No es material militar. Es casera, o al menos hecha a medida. Katla señaló el patrón de olas. Y estas líneas, capitana, si se mira de cerca, no son solo decorativas. ¿Ve cómo convergen aquí y luego se dispersan? Como la desembocadura de un río o un patrón de corriente específico. Trazó un dedo sobre el mapa rasgado. Hay una pequeña cala, a aproximadamente un día de caminata al norte de nuestra posición actual. Está sin marcar en la mayoría de los mapas generales, pero es conocida por corrientes fuertes y erráticas. Los lugareños la llaman la boca de la serpiente. Solveig, siempre la táctica, se inclinó, sus ojos brillando con un atisbo de reconocimiento. La boca de la serpiente. La recuerdo de un informe de inteligencia previo a la misión. Un puerto natural, pero traicionero para navegar. Supuestamente es utilizado por pescadores locales que quieren evitar las patrullas oficiales. Hizo una pausa, su mirada fija en el papel. ¿Y si estos puntos no son marcadores para nosotras, sino para otra persona? ¿Un punto de encuentro para... ¿irregulares? Elara captó el pensamiento de Solveig. ¿Irregulares? ¿Fuerzas disidentes? ¿Resistencia local? ¿O incluso una facción desilusionada dentro del propio ejército japonés? La idea era audaz, casi increíble. Sin embargo, ofrecía un fragmento de esperanza donde no existía ninguna. ¿Pero por qué contactarnos? ¿Y por qué a través de raciones? Brynja, mientras tanto, notó otra cosa. Capitana, mire el papel en sí. Las fibras no es papel celulósico típico. Está hecho de una planta local, común en esta región. Un tipo de morera, creo. Es más fuerte, más resistente a la humedad. Tomó uno de los envoltorios vacíos de la ración. Y la forma en que fue doblado, no solo metido, fue casi fusionado en la laminación, luego cuidadosamente pelado para crear un bolsillo. Alguien con un conjunto de habilidades muy específicas y mucha paciencia hizo esto. Las piezas comenzaron a encajar, formando una imagen que era a la vez más clara y más aterradora. El papel personalizado, la tinta inusual, el intrincado ocultamiento, los sutiles marcadores geográficos, los pictogramas. Esto no era una trampa militar estándar. Esto era un mensaje de alguien que entendía el entorno, alguien que estaba tratando de comunicarse discretamente, casi desesperadamente. «El pájaro en vuelo», susurró Katla señalando el símbolo. «¿Y si no es libertad o escape, sino un tipo específico de pájaro? El rabijunco piquirrojo anidan en esas cuevas marinas específicas cerca de la boca de la serpiente. Y la lanza rota», añadió Solveig, su voz baja, «podría simbolizar una confianza rota, una traición, una facción dentro de una fuerza mayor, tal vez, o un grupo local cuya alianza con los japoneses se fracturó». Elara sintió un nudo frío apretarse en su estómago. Esta no era una simple decisión de sí o no. Esto era un pantano moral. Si actuaban basándose en esto, se aventurarían en territorio desconocido. Confiando en la palabra de una fuente invisible, no verificada, estarían abandonando su ruta de reconocimiento original, arriesgando un consejo de guerra si sobrevivían, y una muerte casi segura si no lo hacían. Pero si lo ignoraban, «Nuestros suministros se han agotado, capitana», afirmó Solveig, haciéndose eco de los pensamientos no dichos de Elara. «Tenemos suficiente agua para un día más, quizás. El calor está cobrando su precio. No podemos mantener nuestra posición indefinidamente. Seremos descubiertas o simplemente sucumbiremos». «Todavía puede ser una trampa», advirtió Brynja, aunque su voz tenía menos seguridad que antes. «Una sofisticada, diseñada para atraernos a un lugar específico para una emboscada. Los japoneses son conocidos por su astucia». «¿Pero por qué ir a tales extremos?», replicó Katla, su idealismo juvenil brillando a través de la suciedad. «Si quisieran emboscarnos, podrían haberlo hecho cuando el avión pasó, o envenenado las raciones de manera más obvia. Esto parece una súplica desesperada, una advertencia».
El debate bullía, un murmullo bajo y urgente bajo el zumbido de los insectos. Cada soldado sopesaba la elección imposible. Solveig, pragmática e impulsada por la supervivencia, argumentó a favor de arriesgarse. No tenemos nada más que perder, Elara. Este es nuestro único disparo. Un disparo fino, tal vez, pero mejor que ninguno. Brynja, siempre cautelosa, instó a la moderación, aunque la desesperación en sus ojos la traicionaba. Seguimos el protocolo. Esperamos la extracción. No nos involucramos con entidades desconocidas. Katla, alimentada por una esperanza naciente, habló del elemento humano, la posibilidad de un aliado. Elara escuchó, su mente un torbellino de consideraciones tácticas y obligaciones morales. Su responsabilidad por estas mujeres, sus hermanas de armas, era primordial. Imaginó sus rostros, sus familias de vuelta en Islandia, el paisaje austero y hermoso que llamaban hogar. Llevarlas a una trampa sería imperdonable. Condenarlas a una muerte lenta y agonizante por la inacción sería igualmente. La selva las presionaba, sus sonidos una cacofonía de vida invisible. Cada crujido, cada grito distante amplificando su aislamiento. El aire se hacía más pesado, la humedad, una manta sofocante, una explosión distante y amortiguada, apenas audible, sacudió las hojas. Estaba demasiado lejos para ser una amenaza directa, pero lo suficientemente cerca para servir como un recordatorio escalofriante del conflicto en curso, los peligros invisibles que las rodeaban constantemente. El reloj estaba corriendo. Su ventana de oportunidad, si es que era una, se estaba cerrando. Elara tomó una respiración profunda y temblorosa. Miró el pequeño papel, los símbolos extraños, el fragmento de mapa. Miró a su escuadrón, sus rostros grabados con miedo, esperanza y agotamiento. No había respuesta correcta, solo una elección entre dos incógnitas terribles. Pero la inacción, se dio cuenta, también era una elección, y era una que conducía a un fin predecible y sombrío. «De acuerdo», dijo Elara finalmente, su voz firme, resuelta. «Nos movemos. Seguimos las coordenadas de la boca de la serpiente. Asumimos que esto es un salvavidas, pero nos preparamos para que sea una trampa. Cada paso, cada sombra, cada sonido, lo tratamos como hostil». Miró a cada mujer, su mirada inquebrantable. «Esto es un riesgo, el más grande que hemos tomado, pero lo tomamos juntas». El camino hacia la boca de la serpiente, como indicaba el mapa rudimentario, era un ascenso sinuoso y traicionero a través de una selva densa e implacable. Las palabras de Elara, un juramento solemne a su destino compartido, aún resonaban en el aire húmedo mientras comenzaban su viaje. El crepúsculo, un breve y engañoso respiro, estaba desapareciendo rápidamente, sumergiendo la selva en una oscuridad sofocante, perforada solo por el brillo débil de sus linternas frontales filtradas. Cada crujido de una rama, cada susurro de hojas invisibles, se convirtió en una amenaza amplificada, un heraldo potencial del descubrimiento. Brynja, siempre la cautelosa, lideraba el camino, sus movimientos fluidos y silenciosos, a pesar de la pesada mochila. Su rifle estaba listo, sus ojos constantemente buscando cables trampa, emboscadas, cualquier señal de que su apuesta estaba a punto de volverse mortal. Katla, su energía juvenil ahora canalizada hacia la hipervigilancia, la seguía de cerca. Sus sentidos despiertos a cada cambio sutil en la sinfonía de la selva, constantemente escaneaba el dosel, buscando los rabijuncos piquirrojos, el símbolo evasivo que podría confirmar su destino. Solveig, su hambre ahora reemplazada por una ansiedad corrosiva, iba en la retaguardia, su enfoque dividido entre proteger su flanco y la esperanza desesperada de que este peligroso viaje condujera a la salvación. El calor, incluso con la llegada de la noche, seguía siendo opresivo, una manta espesa y sofocante que se aferraba a la piel y robaba la respiración. Su herencia islandesa, acostumbrada al aire fresco y frío, hacía de esta fragua tropical un adversario constante y agotador. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración, una lucha. Elara se movía con una determinación sombría, su mente una incesante agitación de posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. Era legítima esta inteligencia,
¿Era el mensajero un aliado, un alma desesperada en busca de ayuda, o un maestro manipulador atrayéndolas a la perdición? Las horas se fundieron en una extenuante marcha. La selva, una entidad viva y respiratoria, parecía conspirar contra ellas. Las enredaderas se enroscaban en su camino, amenazando con hacerlas tropezar. Enjambres de insectos invisibles zumbaban agresivamente, sus picaduras dejando ronchas que picaban. El suelo estaba resbaladizo de barro, haciendo que cada punto de apoyo fuera precario. Navegaban por la tenue luz de las estrellas, ocasionalmente consultando el fragmento de mapa descifrado, sus extraños símbolos, un faro en la oscuridad abrumadora. «Capitana», susurró Katla, su voz apenas audible sobre el chirrido de los grillos. «Los veo, los pájaros». Señaló con un dedo tembloroso un grupo de árboles antiguos e imponentes. En lo alto, anidados en las grietas de formaciones rocosas colosales que comenzaban a emerger del denso follaje, estaban las formas blancas y fantasmales de los rabijuncos. Sus nidos, distintivos contra la roca oscura, eran inconfundibles. Estaban cerca, la boca de la serpiente. Una oleada de adrenalina fría y aguda recorrió las venas de Elara. Era esto, el momento de la verdad. Habían seguido las pistas, dado el audaz salto de fe. Ahora descubrirían si conducía a un festín o a una trampa. «De acuerdo», respiró Elara. «Lento. Brynja, ve delante. Solveig, cubre nuestra retirada. Katla, quédate conmigo. Vigila esos pájaros. Podrían ser una señal». Brynja se fundió en las sombras, sus movimientos tan perfectos que pareció desaparecer. La tensión en el aire era palpable, lo suficientemente espesa como para saborearla. Cada terminación nerviosa gritaba en anticipación. Se movían con lentitud agónica. Cada sombra, un enemigo potencial. Cada susurro, un preludio del ataque. El sonido de las olas distantes, tenue al principio, creció constantemente. Un pulso rítmico contra el zumbido incesante de la selva. Entonces, la voz de Brynja, un silbido bajo a través de sus comunicadores. «Capitana, contacto visual. Cala al frente. Pero hay algo más». Su voz estaba tensa con una emoción que Elara no podía descifrar. Miedo, sorpresa. Elara dio la orden silenciosa de avanzar. Se arrastraron hacia adelante, moviéndose del abrazo opresivo de la selva al borde de un afloramiento rocoso, con vistas a una pequeña cala en forma de media luna. La boca de la serpiente hacía honor a su nombre. Rocas irregulares revestían la entrada, y las corrientes internas se agitaban con una ferocidad peligrosa. Y allí estaba. No una patrulla japonesa, no un equipo de emboscada. En cambio, un pequeño bote de pesca desgastado estaba anclado precariamente cerca de la orilla, su casco marcado por años de batalla contra el implacable Pacífico. En la playa, cerca de una pequeña fogata parpadeante, había una figura solitaria, una mujer. Su espalda estaba vuelta hacia ellas, su silueta austera contra el brillo tenue de las brasas. Era pequeña, vestida con ropa sencilla y local, y estaba limpiando meticulosamente lo que parecían ser redes de pesca. La visión era completamente desarmante. Desafiaba todas las expectativas, todas las evaluaciones tácticas. Sin guardias armados, sin francotiradores escondidos, sin trampa obvia, solo una mujer solitaria, dedicada a la mundana tarea de la supervivencia. ¿Una local?, susurró Solveig, su rifle aún levantado, pero su voz cargada de perplejidad. ¿Qué diablos? Elara sintió una extraña mezcla de alivio y profunda confusión. Este no era el enfrentamiento dramático para el que se había preparado. Esto era algo mucho más sutil, mucho más perturbador. El símbolo de la lanza rota. ¿Podría haber significado una paz rota? Una población local atrapada entre facciones en guerra, desesperada por ayuda. Como si sintiera su presencia, la mujer giró lentamente la cabeza. Su rostro, iluminado por la luz de la fogata, estaba grabado con una vida de dificultades. Pero sus ojos, oscuros y antiguos, contenían una inteligencia sorprendente. No parecía sorprendida. Parecía haber estado esperando. Levantó la mano, no en un gesto de agresión, sino en un movimiento lento y deliberado.
En la otra mano sostenía algo pequeño, algo metálico, que brilló brevemente a la luz de la fogata. No era un arma, era una pequeña y ornamentada brújula, su aguja girando salvajemente antes de fijarse en un rumbo preciso. Luego habló. Su voz era baja, ronca, pero clara, cortando la noche. No en japonés, no en ningún dialecto local que ellas reconocieran. Habló en inglés roto y fuertemente acentuado. Sus palabras, un eco escalofriante de su propia situación. El viento cambia, la marea se da vuelta. Hizo una pausa, sus ojos fijos en los de Elara. Ellos anhelan lo que tú llevas, la verdad. Pero la verdad tiene muchos dientes. La sangre de Elara se congeló. Ellos anhelan lo que tú llevas, la verdad. ¿Se había sabido su presencia todo el tiempo? ¿El mensaje no era solo una advertencia, sino una prueba? ¿Y qué verdad llevaban ellas por la que los demás anhelaban? La mujer luego gesticuló hacia el bote de pesca, su mirada parpadeando hacia la selva detrás de ellas. Las raciones, un regalo, de aquellos que aún recuerdan el honor, pero el camino a seguir no está claro. Debes elegir. Puna, los ojos de Elara, generalmente de un azul glacial tranquilo, fijaron la mirada antigua de la mujer. El peso de su mando presionando con la fuerza del propio Pacífico. La elección no era entre el bien y el mal, sino entre dos incógnitas aterradoras, muerte segura por inacción o un salto peligroso de fe en una conspiración mucho más amplia de lo que podían comprender. Miró a Solveig, Brynja, Katla, sus rostros delgados pero sus ojos ardiendo con una determinación desesperada. La habían seguido hasta aquí, a través del infierno y del agua alta. Les debía una oportunidad, por pequeña que fuera. Elegimos seguir el camino del honor, declaró Elara, su voz resonando con convicción recién descubierta, cortando la quietud opresiva de la noche. Pero lo elegimos con los ojos bien abiertos. Los labios de la mujer, agrietados y secos, se curvaron en una sonrisa débil y conocedora. Asintió. Luego señaló con un dedo nudoso no hacia el mar abierto, sino hacia un sendero apenas discernible que se adentraba más en la selva, paralelo a la costa. Hay otro camino, un camino escondido. Lleva a las cuevas susurrantes. Allí encontrarás lo que buscas. El que envió el regalo, espera. Luego presionó la brújula ornamentada en la mano de Elara. Su latón pulido estaba frío contra su piel. La aguja, que había estado oscilando salvajemente, ahora giró por un momento, luego se fijó, apuntando con certeza inquebrantable hacia el camino escondido. Esto te guiará. Se acuerda de las estrellas. Sin otra palabra, la mujer se dio la vuelta. Regresó a su bote de pesca y en unos momentos se fue, tragada por la oscuridad y el ritmo de las olas. Era como si hubiera sido un fantasma, un mensajero del éter. ¿Qué fue todo eso?, susurró Solveig, su rifle aún agarrado con fuerza, sus ojos saltando entre la figura que desaparecía y el sendero siniestro. Una guía, tal vez, o una profetisa, murmuró Brynja, su kit médico ahora sintiéndose más pesado con el peso de esta nueva amenaza intangible. Elara agarró la brújula, su metal frío, una presencia escalofriante. El camino era apenas visible, una maraña de raíces y denso follaje, pero la aguja inquebrantable en la mano de Elara era una promesa. Cuevas susurrantes, repitió, el nombre resonando con misterio ancestral. Y alguien espera. Ya no se trata solo de escapar, se trata de encontrar un contacto. El escuadrón se movió, su cautela anterior ahora elevada a un estado de alerta casi primal. La brújula, un faro silencioso, las guiaba a través de la maleza traicionera. El camino era más estrecho, más empinado. El aire se volvía denso con el olor a tierra húmeda y flores invisibles. La selva las presionaba, un abrazo sofocante. Pero la aguja inquebrantable en la mano de Elara era una promesa. Mientras navegaban por una sección particularmente densa, Katla, que estaba revisando meticulosamente su propio equipo, se detuvo de repente. «Capitana, espere. El chip de datos del dron de reconocimiento, el que pensamos que había sido corrompido por el pulso EMP». Su voz estaba ahogada, llena de un horror naciente. No está corrompido. La brújula de la mujer está reaccionando a él. Está
apuntando a él. El ara se congeló. El dron, lanzado días atrás, había regresado con imágenes distorsionadas después de un misterioso pulso electromagnético. Lo habían dado por perdido, pero mantuvieron el chip como protocolo. Sacó el pequeño chip de datos cifrado de su bolsa. La brújula en su mano tembló, su aguja ahora vibrando erráticamente, apuntando directamente al chip, no al sendero. ¿Qué significa esto?, preguntó Solveig, su voz tensa por el presentimiento. Significa que la verdad que ellos anhelan, terminó Brynja, sus ojos abiertos por una súbita percepción, no es lo que nosotras vimos, es lo que contiene este chip. Con dedos temblorosos, el ara insertó el chip en su lector de campo cifrado. El dispositivo cobró vida, luego mostró una única y escalofriante imagen, una fotografía aérea de alta resolución de una instalación oculta, profundamente dentro de lo que era designado oficialmente como una zona neutral. Pero no era una instalación japonesa. Tenía las marcas distintivas e inconfundibles de una operación clandestina dirigida por una tercera parte, una potencia que les habían hecho creer que era su aliada inquebrantable. La imagen detallaba armamento sofisticado, tecnología avanzada de drones, y lo que parecían ser laboratorios de experimentación humana. Era una traición a los tratados globales, una guerra en las sombras siendo librada bajo el disfraz de la paz. La boca de la serpiente no era solo un punto de encuentro, era un portal a un secreto aterrador. Las raciones japonesas no eran un truco de un enemigo, sino una advertencia desesperada de una facción dentro de sus filas que había descubierto las siniestras operaciones de esta tercera parte y estaba tratando de exponerlas. La lanza rota no era solo un símbolo de derrota, sino de una alianza rota, una confianza destrozada entre naciones. El viento había cambiado. La marea se había dado vuelta, y la verdad de hecho tenía muchos dientes. El ara miró la imagen, su mente tambaleándose. Su misión, su comprensión entera del conflicto, era una mentira. No eran solo soldados islandesas perdidas en el Pacífico, eran testigos accidentales de una conspiración global, deteniendo evidencia que podría incendiar una nueva guerra mucho más mortal. El anhelo por esta verdad no venía de los japoneses, sino de la propia potencia en la que se suponía que debían confiar. Una potencia ahora persiguiéndolas para mantener sus secretos enterrados. Un pavor frío se asentó profundamente en sus huesos, mucho peor que cualquier calor de la selva. Habían sobrevivido a la amenaza inmediata, pero ahora llevaban una carga más pesada que cualquier mochila, el peso de una verdad que podría destrozar el mundo. Su escape ahora significaba no solo la supervivencia personal, sino la supervivencia de una frágil paz global. Las cuevas susurrantes las esperaban, y con ellas, el contacto desconocido que había arriesgado todo para guiarlas. Su viaje estaba lejos de terminar, apenas había comenzado. Esta historia de la ración inesperada revela que el verdadero peligro no era el enemigo presumido, sino una amenaza oculta y más insidiosa. Si te encontraras atrapado en una red de engaño, ¿qué harías? Dale me gusta a este video. Si te quedaste al borde de tu asiento, comenta abajo con tus teorías sobre lo que sucede a continuación y suscríbete para más cuentos emocionantes de supervivencia e intriga.